Cuando pai pon una semientina a má, el so bandullín crece, y ahí ñaz un rapacín guapo. Pero cuando el pai y la má son de especies diferentes, de algunas vegaes salen animales amestaos bien chocantes, y que quiciabes nun conocéis. Güey, vamos a ver de algunos de estos animales cuasi franquestianos. Entamemos. Número 4. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. ¿Acordáis vos? Pues tuvo de ser por este cantar de Torrebruno que alguien dijo nin pa ti ni pa min, y decidió amestar un tigre con un guión. El resultado, el yigre. Sí, el nombre pa ponerlo imaginación no me echaron. Tienen el tamaño de un guión con rayas de tigre difuses y un pelaje que y entre naranja y mariello. Los machos, igual que los guiones, desarrollan una melena y el resultado de un payón y una matigresa. Pero si fuera de pa tigre y de maguiona, sería un tigón. Esto de los nombres no sé muy bien cómo va, la verdad. Y el resultado sería un animal menos grande que el yigre. Número 3. Ay, no lo ves, es clarísimo, es la mascota de la cárcel. Mira, qué cachondeo pilla. ¿Qué pasa, tronco? ¿Estás de mal rollito? Ay, de mal rollo, qué gracioso dice. Toma, No, vale. qué bicho, Ay, válgame, qué gracia. El cebrasno, otro nombre que se rucaron bien patopalu. Nacen del emparellamiento entre una cebra macho y un pollín fema. Para que los cebrasnos son casos bien raros, ya Darwin tenía los mencionados en el so libro L'orixe de las especies. Como veis, aunque tienen rayes como una cebra, físicamente parecense más a un pollín. Además, les rayes no cubren da fechu el so cuerpo. De algunos tienenles nada más que en espates, en la parte superior del so cuerpo o pel pescuezo. Pueden atoparse en zonas de África y México. Número 2. Este y el zoo. Bueno, de cetao. De sópitu pusimos los originales con nombre. Y un animal amestau de vaca y yak. Con este amestamiento consíguese un animal más fuerte que el ganado vacuno que ya emplearse en xeres agrícolas. Suelen usarse en Nepal y en Mongolia. Y bueno, no hay mucho más que contar. Ye una vaca bien grande. Lo que no sabemos es si dará leche y cómo dará esa leche. Número 1. La mula. Sí, oísteis bien. La mula bien de amestar una yegua y un pollín. Da vezu la mula usase en xeres que necesiten de fuerza y en agricultura. Parar los praos y no tres xeres, como sacar agua de los pozos con una noria. Les sos pezuñes son más dures que les de los caballos y demuestran una resistencia natural a muchas enfermedades y a los insectos. La mula es también un animal muy usado antiguamente en las mines de Asturias. Muchos granjeros norteamericanos de zonas de suelo arcilloso atoparon les mules un animal superior para tirar por llaviegu, especialmente en Missouri, donde se originó la expresión "estámonos a Missouri Mule". Vamos, lo que es ser necio como una mula. Todos estos animales, y por amor del su amestimiento, son estériles, así que no pueden seguir teniendo descendencia, y nada más volviendo a juntar dos, podemos tener un animal amestado de estos. Y estos fueron los 4 animales amestados más chocantes del mundo. ¿Conoces más? ¿Quieres que te falemos de algún? ¿Qué hay oriantes amestamientos de animales imagines tú? Cuéntanoslo en los comentarios.